Nepal es un pequeño país situado en el corazón de Asia, entre dos de las naciones más grandes del mundo, India y China. A simple vista puede parecer un territorio relativamente pequeño y montañoso, pero Nepal tiene una característica que lo convierte en uno de los lugares más impresionantes del planeta. Allí se encuentra el monte Everest, la montaña más alta del mundo sobre el nivel del mar. El Everest alcanza los 8.849 metros de altura y forma parte de la cordillera del Himalaya, una gigantesca cadena montañosa que se extiende por varios países de Asia. Su cima se encuentra exactamente en la frontera entre Nepal y China, en la región autónoma del Tíbet. Para llegar hasta allí hay que atravesar uno de los entornos más extremos de la Tierra, donde las temperaturas son muy bajas, el aire contiene mucho menos oxígeno y las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cuestión de minutos. Pero el Everest es solo una pequeña parte de lo que hace especial a Nepal. El país tiene una superficie relativamente reducida, pero su territorio presenta una enorme diferencia de altitud. En el sur se encuentran las llanuras del Terai, zonas relativamente bajas y fértiles, mientras que hacia el norte el terreno comienza a elevarse rápidamente hasta llegar a las montañas del Himalaya. En pocos cientos de kilómetros se puede pasar de zonas subtropicales a algunos de los lugares más altos y fríos del planeta. Esta diferencia de altitud crea una enorme variedad de paisajes, climas y ecosistemas. En las zonas bajas existen bosques y tierras agrícolas, mientras que en las regiones montañosas aparecen valles, glaciares y cumbres cubiertas de nieve durante todo el año. La capital de Nepal es Katmandú, situada en un valle rodeado de montañas. Durante siglos, este valle fue uno de los grandes centros culturales y comerciales de la región. Su posición entre las llanuras del sur y las rutas que atravesaban el Himalaya convirtió a Katmandú en un punto de conexión entre diferentes pueblos y civilizaciones. La historia de Nepal está profundamente relacionada con las montañas. Durante siglos, el territorio estuvo dividido entre diferentes reinos y pequeños estados. Con el tiempo, el rey Prithvi Narayan Shah consiguió unificar gran parte de estos territorios durante el siglo XVIII, creando las bases del Nepal moderno. Su posición geográfica también tuvo una enorme importancia política. Nepal se encontraba entre dos grandes potencias, al sur, las diferentes entidades políticas que existían en el subcontinente indio, y al norte, el Tíbet y el Imperio chino. Las montañas ayudaron a proteger el territorio y dificultaron las invasiones, pero también hicieron que muchas regiones permanecieran aisladas durante siglos. Y entonces aparece el Everest. Durante mucho tiempo, las montañas del Himalaya fueron consideradas lugares prácticamente inaccesibles. Para las poblaciones locales, muchas de estas montañas tenían además un profundo significado religioso y cultural. No eran simplemente enormes rocas cubiertas de nieve, sino lugares sagrados relacionados con las tradiciones de las comunidades que habitaban la región. El Everest era conocido por diferentes nombres. En Nepal se conoce como Sagarmatha, mientras que en tibetano recibe el nombre de Chomolungma. El nombre Everest fue utilizado posteriormente en honor a George Everest, un topógrafo británico que participó en los trabajos de medición del territorio de la India durante el siglo XIX. Durante décadas, los exploradores intentaron alcanzar la cima de la montaña. Pero escalar el Everest no consiste simplemente en subir una montaña muy alta. A medida que aumenta la altitud, la cantidad de oxígeno disponible disminuye considerablemente. Por encima de los 8.000 metros comienza lo que los montañistas llaman la zona de la muerte, donde el cuerpo humano tiene enormes dificultades para mantenerse con vida durante largos periodos. El primer ascenso confirmado a la cima tuvo lugar en 1953. El neozelandés Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzing Norgay alcanzaron la cumbre el 29 de mayo de ese año. Su hazaña se convirtió rápidamente en uno de los grandes acontecimientos de la historia del alpinismo. Pero hablar del Everest sin hablar de los sherpas sería imposible. Los sherpas son un grupo étnico originario principalmente de las regiones montañosas de Nepal y tienen una relación histórica muy profunda con el Himalaya.
Muchos han trabajado como guías, porteadores y especialistas en expediciones de alta montaña, y su conocimiento del terreno ha sido fundamental para numerosas ascensiones. Para llegar hasta el Everest desde el lado nepalí, muchos montañistas comienzan su recorrido en Lukla y después atraviesan durante días diferentes pueblos y valles hasta llegar al campamento base. El camino atraviesa puentes colgantes, bosques, ríos y zonas cada vez más elevadas. El paisaje cambia a medida que aumenta la altitud y finalmente aparecen las enormes paredes de roca y hielo del Himalaya. Pero Nepal tiene muchas otras montañas impresionantes. 8 de las 14 montañas del mundo que superan los 8.000 metros se encuentran en Nepal o en sus fronteras. Entre ellas están el Lhotse, el Makalu, el Manaslu, el Annapurna y el Dhaulagiri. Esto convierte al país en uno de los grandes centros mundiales del montañismo. El Annapurna, por ejemplo, es una de las montañas más conocidas del Himalaya y también da nombre a una de las rutas de trekking más famosas del mundo. Miles de personas viajan cada año a Nepal para recorrer sus montañas, atravesar aldeas y observar algunos de los paisajes más espectaculares del planeta. Pero las montañas también tienen un lado peligroso. Los terremotos son frecuentes en Nepal debido a su posición tectónica. El país se encuentra en una de las zonas donde la placa india está empujando contra la placa euroasiática. Este movimiento es precisamente una de las razones por las que el Himalaya sigue elevándose lentamente. En 2015, Nepal sufrió uno de los terremotos más devastadores de su historia reciente. El terremoto alcanzó una magnitud de 7,8 y provocó una enorme destrucción, especialmente en Katmandú y otras zonas del país. Miles de personas murieron y numerosos edificios históricos quedaron destruidos o dañados. La geología que creó el Himalaya también explica por qué Nepal continúa siendo una región sísmicamente activa. Hace millones de años, la placa india comenzó a desplazarse hacia el norte y a chocar con la placa euroasiática. La enorme presión generada por esta colisión provocó el levantamiento de las montañas que hoy conocemos como el Himalaya. Por eso, el Everest no apareció de repente. Es el resultado de un proceso geológico que continúa ocurriendo actualmente. Las montañas del Himalaya siguen experimentando cambios debido al movimiento de las placas tectónicas. Y mientras el norte de Nepal está dominado por enormes montañas, el sur presenta un paisaje completamente diferente. Allí se encuentra el Terai, una región de llanuras fértiles donde vive una parte importante de la población. Esta zona también tiene una gran importancia agrícola y conecta Nepal con las llanuras del norte de India. Entre las montañas y las llanuras existe una enorme diversidad natural. Nepal cuenta con bosques, ríos, lagos y una gran variedad de animales. En el sur se encuentra el Parque Nacional de Chitwan, conocido por especies como el rinoceronte indio, los tigres de Bengala y los cocodrilos. Esto significa que Nepal tiene desde animales propios de zonas subtropicales hasta especies adaptadas a las grandes alturas del Himalaya. Todo ello dentro de un territorio relativamente pequeño. La religión y la cultura también están profundamente relacionadas con la geografía del país. Nepal tiene una larga tradición hinduista y budista, y algunos de los lugares religiosos más importantes de ambas tradiciones se encuentran aquí. Uno de ellos es Lumbini, considerado tradicionalmente el lugar de nacimiento de Siddhartha Gautama, quien posteriormente sería conocido como Buda. Por eso, Nepal no es simplemente el país del Everest. Es un lugar donde la geografía, la religión y la historia están estrechamente conectadas. Las montañas han protegido comunidades durante siglos, pero también han servido como rutas de comunicación. Los valles y pasos de montaña permitieron el intercambio de mercancías, culturas e ideas entre el sur de Asia y las regiones del Himalaya. Hoy, el turismo es una de las actividades más importantes de Nepal. Cada año llegan visitantes de todo el mundo para conocer Katmandú, visitar sus templos, recorrer sus parques nacionales y, sobre todo, caminar por las montañas. El Everest se ha convertido en uno de los grandes símbolos del planeta.
Su nombre es conocido incluso por personas que nunca han visitado Nepal. Pero detrás de esa montaña existe un país entero con una historia y una geografía extraordinarias. Nepal demuestra que un territorio pequeño no tiene por qué tener una geografía sencilla. En pocos cientos de kilómetros puedes encontrar llanuras tropicales, bosques, valles, ríos, glaciares y algunas de las montañas más altas de la Tierra. Y todo esto está concentrado en un país situado entre India y China. Quizá esa sea la razón por la que Nepal resulta tan fascinante. No es solamente el lugar donde se encuentra el Everest. Es un país construido alrededor del Himalaya, donde las montañas han influido en la historia, la cultura, la economía y la vida cotidiana de sus habitantes. El Everest puede ser el punto más alto de Nepal, pero también representa algo mucho más grande. Es el símbolo de un territorio donde la naturaleza alcanza uno de sus extremos máximos. Desde las llanuras del Terai hasta los 8.849 metros del Everest, Nepal reúne en un espacio relativamente pequeño una diferencia de altitud extraordinaria. Un país pequeño en tamaño, pero gigantesco en montañas. Un lugar donde la tierra se eleva hasta tocar casi el cielo. Nepal. El país donde se encuentra la montaña más alta del mundo.